Muy buenos días a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el punto de vista, como siempre, con temas de interés nacional. La mañana de hoy pues vamos a conversar en relación a la proliferación de partidos políticos y es importante conocer, por ejemplo, que el día de hoy, según la información oficial del Tribunal Supremo Electoral, van inscritos 28 partidos políticos y otros más que esperan turno para llenar los requisitos legales y convertirse en instituciones de derecho público. Obviamente, pues para algunos el hecho de que haya muchos partidos políticos no es ni más ni menos que el florecimiento de la democracia, por cuanto se presentan diferentes opciones políticas para que el ciudadano tenga una mejor capacidad, un mejor abanico de opciones al momento de votar. Para otros, sin embargo, la proliferación de partidos políticos, cual cartones de lotería, pues es lo que provoca el entrampamiento del proceso democrático, por cuanto no hay ideologías, por cuanto no hay principios, no hay valores, por cuanto no hay programas de gobierno específicos, y toda esa confusión genera que el gran electorado, que al momento de llegar a las elecciones generales, pues va con mucha voluntad política para emitir el sufragio, se vea en esa incertidumbre. ¿Por quién voy a votar? Son 28 opciones. Y al final de los finales, pues muchas personas continúan desconcertadas y hacen un mal uso del sufragio electoral. El tema, desde el punto de vista que usted lo observe, es sumamente interesante, porque la pregunta que se hacen algunos expertos en esta temática ¿es bueno que haya muchos partidos políticos en países como el nuestro? ¿O cuántos partidos políticos deberían ser los ideales para que el elector pues tenga una mejor opción? Por ejemplo, 6, 8, 10 partidos políticos, nada más, plenamente definidos, convertidos en instituciones de derecho público, para que usted, que es el elector, pues tenga una mejor elección. El tema es importante y el invitado de hoy, ¿quién es? En el principio del programa le voy a contar, y espero que usted lo reciba con beneplácito. El invitado de hoy pues es alguien muy especial. Usted lo conoce, usted sabe precisamente de quién le estoy hablando. Y es usted, sí, usted radioescucha, usted ciudadano, de quien queremos conocer el punto de vista en relación a esta temática tan importante, sobre qué opina sobre el número de partidos políticos que debería haber, si considera que con los actuales es suficiente, si considera que debería haber algún número tope de partidos políticos, o si considera que si al poner un número tope se estaría vulnerando el derecho de cualquier ciudadano de crear un partido político. Como le digo, es importante conocer su punto de vista porque ya se avecinan las elecciones. Estamos hablando de 2 años plazo. El año próximo ya, a estas alturas del año, estará haciendo la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, y es importante que conozcamos en la voz suya como ciudadano ¿qué opina sobre la proliferación de partidos políticos? ¿Considera que 28 son excesivos? ¿Considera que son aún pocos? ¿O qué número de partidos políticos cree que debería haber? ¿Y cuáles serían los principios y valores en los que fundamenten su desarrollo como instituciones de derecho público? Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Cristian Castillo, que es analista precisamente en el tema político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado Castillo, como siempre, qué gran gusto saludarlo y muchas gracias por atender a nuestra invitación para conocer su valioso punto de vista y a los oyentes de todo el país. El mejor de los días para usted, licenciado Castillo. Doctor Anleu, muy buenos días. Siempre es también un honor y un placer poder compartir con ustedes pues estos espacios en los que se trata de aportar algunos insumos para el análisis y la reflexión de lo que estamos viviendo como país. Y como refería a la persona que me antecedía en la palabra, la política, no escapa nadie a la política la encontramos pues inmersa en toda la cotidianidad de los seres humanos, en todos lados donde hay seres humanos hay acciones políticas. Y bueno, es una responsabilidad hacer política de altura, hacer política con ética y hacer una política responsable para el desarrollo del país, don Carlos. Interesante, licenciado Castillo. Precisamente la pregunta que formulábamos a la audiencia era sobre qué esperamos de los partidos políticos, y esto viene a raíz de la proliferación de partidos. Usted ya tiene conocimiento, por supuesto, que hay 28 partidos legalmente inscritos y que hay un aproximado de 8 a 10 esperando la inscripción, con nombres a cuales más diversos. Así que desde su perspectiva como analista político, licenciado Castillo, ¿qué deberíamos esperar como guatemaltecos de las instituciones de derecho público? Bueno,
Primero hay que reconocer que la única forma de poder generar cambios en la estructura del Estado, la única forma de poder incidir en las políticas públicas, la única forma inclusive de poder llegar al poder público en el Estado guatemalteco, según la ley electoral y de partidos políticos, es a través de una organización política, un partido político o bien un comité cívico para el poder local. Desde esa perspectiva, entonces, nuestro sistema político está amarrado a que los grandes cambios, los grandes movimientos en el poder público van a quedar en manos de aquellos que participen organizadamente en partidos políticos. Y desde esa perspectiva, entonces, hay ahí una oportunidad para que la sociedad pueda organizarse y participar. Sin embargo, debemos estar muy conscientes que ese derecho, que también es constitucional, de elegir y ser electo, es un derecho que históricamente ha quedado en ciertos sectores sociales, toda vez que la organización política en Guatemala es cara, es costosa, y al final ha quedado supeditada a algunos sectores sociales que han tenido históricamente la posibilidad de organizarse en partidos políticos. Lo interesante de todo esto, doctora Leu, es que desde la apertura democrática y desde la nueva ley electoral y de partidos políticos de 1985, encontramos que han existido hasta la fecha más de 100 organizaciones políticas en el país. El problema en Guatemala es que esas organizaciones políticas no tienen trayectoria, tienden a ser muy cortas en el tiempo, no duran más de 3, 4 elecciones y se han reducido a convertirse en maquinarias electorales. Eso significa que son buenas estructuras para ganar elecciones, pero muchas veces pésimas estructuras para gobernar el país. Y de esa cuenta tenemos que los partidos políticos nacen, crecen, se dividen, se reproducen y desaparecen. Y eso es precisamente uno de los problemas de nuestro sistema de partidos políticos, la inestabilidad de las organizaciones políticas. Y esa inestabilidad esconde detrás una clase política que se ha mantenido permanente dentro de la participación político-partidaria, y encontramos entonces nombres que tienen 20, 30 años de estar en la política y que siguen siendo diputados, siguen siendo alcaldes, que se han convertido en caciques de los territorios del país y que mediante el control de los distritos electorales pues se mantienen vigentes en el poder. Esto a la larga ha generado una reducción de la participación de la sociedad en partidos políticos. Cuando vemos, por ejemplo, el total de empadronados, cuántos de esos empadronados militan o están afiliados a alguna organización política, no alcanzan el 1% de los casi 7.5 millones de empadronados que hay en la actualidad. Esto nos habla entonces de que los partidos, aunque son muchos como usted refiere, ya casi alcanzamos los 30, estos partidos o estos instrumentos están secuestrados en manos de la misma clase política que se ha mantenido vigente en los últimos 30 años. Y la dinámica de organización en partidos políticos pareciera ser que los partidos se crean facciones internas que se pelean, se van de los partidos y crean nuevas organizaciones. Luego esas nuevas organizaciones se vuelven a subdividir en otras organizaciones. Ahora pues se puso de moda la compra de las fichas de partidos que están vigentes, pero que no han participado en elecciones o que han tenido un mal desempeño electoral. Y entonces, claro, lo que tenemos es una gran cantidad de partidos, pero que no representan a nadie. Que hay poca capacidad de los partidos de poder ser instrumentos reales de intermediación y representación política. Y en definitiva lo que tenemos es una partidocracia, es decir, un sistema político dominado sí por partidos políticos, pero que están capturados por la clase política y por algunos sectores que históricamente invierten en política. Bien lo refería la persona que me antecedía en la palabra. Hay sectores como el empresarial, por ejemplo, que destina recursos cada 4 años para poder apostarle a las primeras 5 opciones que encabezan las encuestas electorales. Igualmente ahora vemos que hay capitales emergentes, inclusive la misma vicepresidenta lo refería, hay ya crimen organizado que está invirtiendo en partidos y que tiene inclusive control territorial a través de alcaldes, según ella, y no me extrañaría que inclusive diputados respondan a esas lógicas, doctora Leu. Interesante, licenciado Castillo. Le ruego permanecer en línea telefónica. Vamos a hacer una pausa y continuamos conociendo su importante punto de vista.
En el punto de vista de hoy estamos conversando vía telefónica con el licenciado Cristian Castillo, analista del INUSAC, en relación a qué espera el guatemalteco de los partidos políticos. Y esta pregunta surge a raíz de la proliferación de instituciones de derecho público, que así deberían ser. Ya hay 28 inscritos y hay aproximadamente 10, 12 esperando todavía su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. Licenciado Castillo, pues qué interesante el planteamiento que hace usted al principio de su intervención, porque como se dice corriente y coloquialmente, pues mal con ellos, pero peor sin ellos, ¿verdad? Porque de alguna manera u otra los partidos políticos son parte de lo que es el sistema democrático. Y como decía el radioescucha, pues desde el tiempo de los griegos viene el famoso zoopoliticón, que es el animal político, que es el hombre que por vivir en las ciudades, independientemente de todo, pues no puede apartarse de estar en la actividad, de estar inmerso en la actividad política, en el quehacer de todos los días. Pero a propósito de esto, ¿cómo debería ser un partido político realmente si nos basamos en lo que establece la ciencia política? Porque aquí en Guatemala, por ejemplo, los partidos políticos, como usted atinadamente lo dice, nacen, crecen, se reproducen, hacen gobierno y desaparecen, porque cualquier persona que acompañe la campaña electoral, que vaya a pegar fotografías, que vaya a poner mantas o algo, pues si ese partido gana la campaña política, inmediatamente lo vemos ya sea como ministro, como viceministro, como director general de algo, lo que desvirtúa realmente la función de un partido político que va no en una función temporal de 4 años, sino con una visión fundamental de país. Ciertamente, doctor Anleu, primero me gustaría desmitificar algunas falsas apreciaciones sobre qué es un partido político. Primero, un partido político no es una oficina de empleo. Es decir, yo no me afilio a un partido político o no busco la militancia en un partido político para conseguir chances, aunque muchos de los militantes y muchos de los afiliados tienen esa percepción de que con el carnet tienen después la posibilidad, una vez que gana el partido, de ir a cualquier oficina pública y ser automáticamente contratados. Eso no es así. Igualmente, un partido político no es un vehículo electoral que solamente sirve para ganar elecciones. Que esa es la falsa apreciación que tienen principalmente las élites políticas guatemaltecas, las élites económicas, que creen que han reducido la función de los partidos políticos exclusivamente a su proceso a su naturaleza puramente electorera. Y entonces olvidan que los partidos deben funcionar de manera permanente. Y en Guatemala vemos constantemente cómo muchos de los partidos políticos se activan en campaña preelectoral y electoral, y luego en el periodo administrativo de los gobiernos, en medio de las campañas, vemos que los partidos casi que desaparecen del debate nacional. Algunos, los que logran, por ejemplo, poner a diputados en el Congreso de la República, pues se mantienen vigentes y escuchamos algo de esos partidos. Pero otros salen completamente de la escena política nacional. Igualmente hay que hacer la aclaración que un partido político no es una organización desechable. Es decir, la uso, me sirvo de ella y después la dejo en desuso y me importa poco los afiliados, los militantes, los simpatizantes, y entonces abandono completamente el trabajo político partidario. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Óscar Bercé, cuando estando en el PAN y luego de la derrota, la penúltima derrota que tiene, buscando la presidencia, sale de la escena política y luego en proceso electoral regresa reclamando ser el candidato presidencial, y el entonces secretario general del partido, pues con mucha razón le dice: mire, yo he mantenido el partido a flote y me parece que debiéramos hacer primarias para poder ver si el candidato presidencial es usted, que ya fue candidato presidencial del PAN, o en aquel momento Leonel López Rodas se somete al escrutinio de las bases del partido y buscando ser él el candidato presidencial del PAN. El resultado de eso fue una división en la cual el PAN, que era el principal favorito para las elecciones, pierde las elecciones, y Óscar Bercé, en una alianza de 3 partidos que se conoció como la Gran Alianza Nacional, llega a la presidencia. Pero esto lo que hace pensar es que los guatemaltecos perciben que el partido es un instrumento desechable, y no es así. El objetivo de los partidos, al final, y aquí paso a la parte normativa, digamos, a lo que debieran ser los partidos políticos, el objetivo de los partidos políticos es que intermedien y representen a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto. Es decir, que son instrumentos mediante los cuales la sociedad civil, es decir, todos los que no estamos cumpliendo una función pública, proyectamos hacia el Estado nuestras demandas, nuestras necesidades, intermediamos
nuestras visiones, buscamos que nuestros intereses se vean representados en la actividad del Estado, en la actividad política y el poder público en el Estado. Esos instrumentos de representación, intermediación y negociación política tienen responsabilidades que además en el caso guatemalteco les confiere una serie de actividades que son propias de los partidos políticos. Y esto lo encontramos en el artículo 22 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los partidos políticos en Guatemala deberían dedicarse, por ejemplo, a la formación política, cívica e ideológica. Es decir, debieran ser instituciones de formación que constantemente estén en primera instancia nutriendo a sus bases y a sus afiliados de formación ideológico-partidaria, pero también que les estén dando información para tener un criterio sólido de lo que está sucediendo en la sociedad guatemalteca. Igualmente la ley electoral les impone la obligación de tener una actividad permanente, es decir, tener vida partidaria. ¿Qué significa tener vida partidaria? No es solamente ir a pegar afiches, hacer mitines, organizar fiestas para que lleguen los presuntos candidatos o que se encuentren constantemente pues regalando bolsas de comida o playeras o láminas, sino que el partido tenga participación en el debate de los temas de país. Los grandes debates políticos en otros estados los encarnan precisamente los partidos, porque en esos debates es como los partidos convencen a sus militantes, a sus afiliados y simpatizantes de que están comprometidos con las problemáticas ciudadanas. Sin embargo, en Guatemala eso se ha convertido casi que en un mito. Acá no hay debate político, ni siquiera en el Congreso de la República, y el deterioro de la calidad de la clase política que está metida en partidos políticos la vemos obviamente en el Congreso, en el actual Congreso. Un Congreso prácticamente paralizado, un Congreso que tiene gastos onerosísimos, pero que está constantemente legislando en contra de los intereses populares. Y todo esto es producto de una mala interpretación, un mal entender que es un partido político. Y obviamente llevar a prácticas perversas a estas organizaciones que, como ya usted bien refería, doctora Anleu, se han ido reduciendo a meras empresas de empleo y a espacios donde el oportunismo político permite que personas sin la formación adecuada para el servicio público al final paren haciendo servicio público en importantes espacios que pudieran pues impactar la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, doctora Anleu. Ahora, licenciado Castillo, aquí viene la pregunta del millón, podríamos decir. A todo esto, ¿qué responsabilidad o qué corresponsabilidad en lo que se denomina teóricamente como una democracia representativa, para otros una democracia participativa, tiene el gran elector, al quien en los textos de política, de sociología, pues le llamamos el soberano, que es el pueblo? ¿Consiste en la tarea de ese pueblo, de ese soberano elector, únicamente ir cada 4 años, en el caso de Guatemala, a emitir al sufragio? Como dicen algunos, no votan, no eligen, sino que votan, y despreocuparse en esos 4 años de lo que puedan hacer los elegidos, sea en el gobierno, sea en el Congreso, sea en las alcaldías? ¿O hace falta esa auditoría social permanente para que aquel funcionario que no esté cumpliendo con sus labores, porque no es ni más ni menos que un servidor público, alguien a quien temporalmente se le ha delegado una función, pues sea removido de sus funciones? Porque muchos se abrogan, dicen, no, a mí me eligieron para 4 años y punto. Les parezca o no lo que estoy haciendo, yo tengo la sartén por el mango. Ciertamente, doctora Leu, y usted pone, digamos, el acento en la unidad más pequeña del sistema político, en la unidad fundamental del sistema político guatemalteco, que es la ciudadanía. Uno de los grandes problemas del sistema político nuestro es que la participación política es muy baja. Lo refería en el segmento anterior cuando decía que del total de empadronados no alcanzamos el 1% de los afiliados. Entonces hay una apatía de los ciudadanos guatemaltecos a involucrarse en el debate de los temas públicos. De esa cuenta, entonces, los partidos siempre quedan en manos de la misma clase política, y es eso lo que llama la atención cuando vemos cada 4 años quienes encabezan los listados, por ejemplo, para elegir diputados distritales. Siempre vamos a encontrar, por ejemplo, a un Aristides Crespo, a los hermanos Teja, a los hermanos Arévalo, a Loaiza, a Martínez Loaiza, a los hermanos o a la familia Barquín. Es decir, mientras el ciudadano común no se interese y no se involucre y únicamente reduzca la participación democrática a ir a emitir el voto,
que dicho sea de paso, usted lo refiere muy atinadamente, que con el voto el ciudadano no elige, sino opta por un conjunto de elecciones que han hecho pues, las cúpulas de los partidos y algunos poderes tradicionales y algunos poderes emergentes. Entonces el ciudadano lo que hace es que cumple con ir cada 4 años, y es que va, aunque los niveles de participación electoral han venido aumentando, pero es ir cada 4 años a firmar una especie de cheque en blanco. El problema es que ese cheque en blanco ha ido deteriorando hasta convertirse en la forma en que partidos o personas con intereses espurios y en algunos casos hasta intereses criminales llegan a presidir el Estado. Y entonces es de balde que pues nos quejemos después como ciudadanos de los malos gobiernos y al final o no votamos o votamos legitimando y legalizando en el poder a actores políticos realmente controversiales. Me parece que, insisto, yo soy muy crítico de la actual legislatura, más no del Congreso de la República. El Congreso es un poder determinante para el equilibrio de poderes de la República Guatemalteca, pero la actual legislatura, los actuales diputados, salvo honrosas excepciones, han demostrado cómo la mala calidad de los partidos políticos está llevando a tener una mala calidad de clase política, una mala calidad de funcionarios públicos y una pésima calidad y efectividad del Estado. Es decir, que nuestro Estado en este momento es altamente inefectivo, no tiene la capacidad de responder y solucionar los problemas de la ciudadanía, y mucho de eso es porque los malos políticos son los que siguen participando. Y acá yo quisiera hacer una reflexión muy importante, doctora Anleu, que es bueno que los partidos se sigan reproduciendo. Sí, solo sí, son expresiones reales de organización política de la ciudadanía. Y no sigan siendo únicamente instrumentos de capitales emergentes, de capitales tradicionales, inclusive de capitales criminales, que han descubierto la llave de paso para controlar el Estado. En la medida que los ciudadanos se organicen, participen políticamente, le den vida permanente a los partidos políticos y estén constantemente involucrados en el debate de la cosa pública, en el debate de los problemas del país, vamos a tener una mejor calidad de democracia, vamos a tener una mejor calidad de representación e intermediación política y por ende vamos a tener una mejor calidad de Estado. El llamado es entonces no a ver en la política y en la militancia en partidos políticos tradicionales la forma de enriquecerse, porque no es esa la vía. Ese es uno de los grandes mecanismos de deterioro y perversión de nuestro sistema político. Creer que al ingresar a un partido político me voy a ser millonario, voy a llegar a un buen puesto y voy a desfalcar al Estado. Esa percepción y esa práctica está llevando a que nuestro sistema político sea un sistema político cuasi fallido, sin capacidad de controlar los problemas sociales, sin poder ordenar las relaciones sociales y peor aún, sin la posibilidad de solucionar los problemas, que para eso al final existe el Estado, doctor Anleu. Y eso es preocupante, licenciado Castillo, por cuanto al llegar a un Estado fallido tal y como van las cosas, esto podría generarse en algún momento en caer en una anarquía, podríamos decir, desde el punto de vista político. De hecho, doctor Anleu, en datos de la Procuraduría de Derechos Humanos, actualmente hay más de 1.800 puntos de conflictividad en el país. Son 1.800 puntos que muchos de ellos han llegado inclusive a línea de choque, es decir, ya hay confrontación y en algunos casos saltos de vidas humanas. Y lo que está sucediendo es que el Estado no tiene la capacidad de resolver la conflictividad social, no puede atender las necesidades sociales, no resuelve la conflictividad entre grupos que están en confrontación directa. Hay elevadísimos niveles de impunidad y no puede garantizar ni la seguridad, ni en muchos casos ni siquiera la propiedad privada de los actores micro, de los actores individuales. Entonces todo esto genera un caldo de cultivo de tal tensión social que la forma de resolver los problemas es al margen del Estado. Yo he trabajado con comunidades, principalmente en Huehuetenango, San Marcos, norte de Quito, me ha tocado inclusive trabajar en Jalapa, Jutiapa, y las comunidades, el factor común de la denuncia de las comunidades es: aquí el Estado no tiene presencia, no viene, no le interesa venir a resolver nuestros problemas. Entonces nosotros vivimos al margen del Estado y resolvemos nuestros problemas como podemos. Cuando el Estado llega a esos territorios, llega a imponer un modelo económico, llega a legitimar o a legalizar actividades económicas que son rechazadas por la población. Entonces lo que tenemos es un nivel de ingobernabilidad tal que, aunque no nos ha llevado a ser un Estado fallido, afortunadamente,
Eso tiene que ser muy enfático, quede muy claro que no somos un Estado-país, pero que nos está llevando aceleradamente a un deterioro de la institucionalidad pública, a un descrédito de la clase política y a una desconfianza generalizada de los servidores públicos. Todo ello lo que hace es construir un caldo de cultivo precisamente para demandas como las que ya escuchamos en algunos pueblos originarios de autodeterminación, de autonomías territoriales. Inclusive ya hay un modelo político en Huehuetenango que ya se autodefine como la estructura política multinacional o el gobierno multinacional, que son formas y mecanismos de poder tener una participación real y de tratar de lograr mejorar las condiciones de vida y sobre todo solucionar la conflictividad. Urge, doctora Anleu, el Estado y la clase política y los que participamos o los que estamos involucrados en la política nacional, pues identifiquemos que a medida que desnaturalicemos el sistema político, la sociedad en su conjunto tiende a perderle la confianza y a llegar a niveles en los que otros estados han llegado, son ya estados fallidos, es decir, sin capacidad de cumplir el rol para el cual han sido creados, doctor Andrés. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Gracias por estar con nosotros. Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Nos acompaña vía telefónica el licenciado Cristian Castillo, analista político del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema es, ¿qué esperamos de los partidos políticos? Licenciado Castillo, pues sumamente valioso, interesante para los oyentes en todo el país el enfoque que usted hace sobre nuestras instituciones de derecho público. Ahora bien, ¿qué tanto tiene que ver en esto, por ejemplo, la formación de liderazgos? Porque hay que recordar que líderes, reconociéndolo desde el punto de vista eminentemente del término, pues no los tenemos. Estadistas, pues mucho menos, sería como buscar una aguja en un pajar. Incluso se dice en estudios actuariales sobre el tema de los partidos políticos que lo que sucede es que tienen un débil despliegue a nivel territorial y un escaso, si no ínfimo desarrollo de organización permanente. En ese sentido, pues hay que recordar, por ejemplo, que hay un fenómeno sumamente interesante del cual nos gustaría conocer su punto de vista. ¿Por qué durante los regímenes dictatoriales, los regímenes militares, me refiero a los años 60, 70 y parte de los 80, hubo partidos políticos con una franquicia muy consolidada? Y voy a mencionar tan solo algunos nombres: el MLN, la Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario. Y luego de los acuerdos de paz se pensaba que todo iba a ser muy diferente y que iba a haber una democracia realmente representativa, pero oh sorpresa, vemos que todo ha cambiado. Doctor, voy por partes y me parece que la primera afirmación que usted hace en torno al tema de los liderazgos es fundamental. Y es ahí donde radica precisamente uno de los fracasos de los partidos políticos de la apertura democrática, la formación. Usted hace dentro de los partidos que refería como instituciones que lograron llegar a tener una presencia en el tiempo en el sistema político guatemalteco, la democracia cristiana. Muchos de los actuales políticos de nuestra clase política fueron formados por la democracia cristiana y una democracia cristiana anterior a la apertura democrática. Es decir, un partido que ya venía desde finales de los 70, fortaleciendo bases, fortaleciendo estructura partidaria, teniendo despliegue en el territorio nacional, formando a sus cuadros, formando a sus liderazgos, inclusive apostando a la formación de quienes después llegaron a ser importantes funcionarios públicos y altas autoridades del Estado guatemalteco. Muchos de ellos inclusive aún se encuentran vigentes, desperdigados en diferentes partidos políticos y siguen incidiendo precisamente porque han sido altamente formados. Entonces, el fracaso de los modelos de formación política de los actuales partidos está llevando al deterioro de la clase política y obviamente a no encontrar liderazgos políticos, sino caudillismos políticos y en el peor de los casos, oportunistas políticos. Se logran aprovechar un mecanismo de llegar al poder y una vez que están en el poder, pues se sirven de él para sus propios intereses. Entonces encontramos que el tema de la formación es determinante para los liderazgos políticos. Es decir, no podemos tener líderes estadistas, no ha habido toda una inversión desde las organizaciones políticas para formar a esos estadistas y a esos liderazgos de carácter e impacto nacional.
Luego usted hacía referencia, doctora Leo, a un tema que es determinante, el despliegue partidario. Ese ha sido una de las debilidades más grandes de los partidos políticos de la transición, precisamente porque los partidos tienden a ser más una especie de organizaciones de la ciudad capital. Es aquí donde se juntan los clubes de amigos o aquellos que quieren llegar al poder público, arman un partido político, arman una estrategia mediática de marketing político y luego pareciera que empiezan a vender la franquicia en el interior de la República. Llegan a los municipios y ofrecen la representación o la oportunidad de ser candidatos al mejor postor, tanto de alcaldías como de diputaciones. Y entonces no vemos estructuras partidarias que realmente generen identidad partidaria, que le apuesten a la militancia partidaria, que realmente fortalezcan las bases de los partidos y que sean pues participaciones de carácter permanente, es decir, intertemporal. Lo que vemos son personas que llegan a negociar a los territorios las franquicias de los partidos, muchos de ellos son solamente capitalinos, y entonces cada 4 años lo que vemos en el interior de la República es que quienes eran rojos ahora, quienes eran verdes ahora son rojos, en el último momento posiblemente se cambian a morados, de morados tal vez regresan a rojos, y hay toda una especie de transfugismo de militancia, no solamente de transfugismo de las autoridades electas, sino también de las bases partidarias. En el interior de la República encontramos entonces que hay quienes que ya tienen una organización a lo local, pues da las instrucciones, bueno, para estas elecciones nos vamos a poner la playera de tal color, independientemente de los planteamientos ideológicos, independientemente de si comparten o no los postulados de los partidos. Y entonces no hay una real apuesta de las actuales organizaciones políticas a tener un despliegue en el interior de la República. Y usted mencionaba obviamente las experiencias previas a la apertura democrática, y ahí mencionaba algunos de los partidos políticos que lograron ser instituciones de larga data. Claro, en un contexto muy complejo, doctora Leu, porque el periodo que usted refiere, prácticamente los partidos de pensamiento de izquierda o pensamiento comunista, como lo definía la anterior ley, a la del 85, estaban prácticamente prohibidos. Entonces, los únicos que tenían el privilegio de organizarse en partidos políticos eran las élites guatemaltecas, urbanas, muchas de ellas citadinas y capitalinas. Y entonces la experiencia política, la experiencia de organización en partidos políticos era pues un privilegio de clases económicamente pudientes o de élites, insisto, citadinas o urbanas. Entonces ese mismo esquema se reproduce ya en la apertura democrática. Si hacemos un repaso rápido de quienes tenían la posibilidad de organizarse en partidos políticos en el momento de la apertura y la transición a la democracia en 1983-85, vamos a encontrar que son los mismos sectores sociales de las clases económicamente altas, citadinas, educadas, de centros urbanos. Las que tenían la experiencia de cómo se venía haciendo, cómo se hacía y cuáles son los mecanismos para hacer política nacional, son las mismas las que se pueden organizar en la transición. Sin embargo, con el correr de los años, a lo largo de esta apertura democrática, después de 30 años de democracia, vamos a encontrar que ya no son solamente las clases, digamos, las clases altas o las élites tradicionales de poder las que controlan el sistema de partidos. Hoy en día pues hay narcotráfico invirtiendo en política, hay capitales emergentes comprando partidos políticos, hay liderazgos indígenas interesados en sus propios mecanismos de representación política. Ahí tenemos la proliferación, por ejemplo, de comités cívicos, que aunque no tienen un alto desempeño electoral, sí han tenido una gran cantidad de presencia en el interior de la República. Solo en las últimas elecciones más de 150 comités cívicos corrieron por las alcaldías de municipios. Y entonces, ahora la cantidad de actores que han identificado en los partidos políticos la forma de llegar al control de los recursos públicos y utilizar esos recursos para la reproducción de capital ha venido deteriorando aún más la calidad de los partidos. Entonces, insisto, ya no interesa partidos de larga data. Un PRI, por ejemplo, en México, que tiene más de 75 años en el poder y tiene más de 100 años de existencia, o algunos de los partidos tradicionales en Centroamérica, que algunos de ellos inclusive han empezado a desaparecer. El caso de Costa Rica es muy particular, en el que
el bipartidismo al que estaba acostumbrado Costa Rica, pues prácticamente se parte en las últimas elecciones y llega al poder un personaje político que no pertenece a la clase política tradicional, precisamente por el rechazo a ese tipo de experiencias. Me parece que el gran reto es encontrar un punto medio, don Carlos, temporales que respondan de manera permanente a las necesidades sociales y instituciones que se oxigenen y permitan la rotación de las élites, la rotación de las bases, que sean efectivamente canales de participación política, doctora Andrés. Interesante, y ante este cuestionamiento, licenciado Castillo, pues obviamente la pregunta del millón es cómo reformar, bueno, si se puede hablar de reformar, ¿verdad?, de reestructurar o refundar el sistema político, y obviamente todo parte de la modificación pues sustancial y muy drástica de lo que es la ley electoral y de partidos políticos, a lo cual los partidos políticos mismos se resisten porque obviamente tienen más que perder que más que ganar. En ese sentido, ¿cuál debería ser la demanda ciudadana para que este tipo de lectura de iniciativas de ley de reformas a la ley electoral, que es tan importante para el futuro político del país, pues sea algo realmente de urgencia nacional? Ciertamente, doctor, me parece que la raíz de todos los problemas públicos en este momento radica en los partidos políticos. Más los partidos políticos, en definitiva, llevan a tener un mal estado, un estado de mala calidad. Entonces, los partidos debieran ser los primeros observantes de la ley, del Estado de Derecho, debieran ser los primeros respetuosos de la norma, y no solamente de la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos, sino de todas las reglas que regulan la participación política en Guatemala. Me parece que tenemos un ejemplo inmediato a las puertas, doctora Leo. No quiero perder la oportunidad para reafirmar y llamar a la reflexión sobre esto. Hay un acuerdo en este momento que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral, que es el acuerdo 117 de 2014, que manda en un mes retirar todo el tema de la propaganda electoral prohibida por la ley en este momento, porque no estamos no ha habido convocatoria de elecciones generales. Y entonces el tribunal dio un compás de espera de un mes para retirar toda la propaganda política. Todavía en el país están los rostros de precandidatos que en este momento a todas luces están violando la ley electoral y de partidos políticos. El primer llamado es que los ciudadanos en este momento empecemos a denunciar y a exigir al Tribunal Supremo Electoral que cumpla con lo que ofreció. Es decir, dejar en suspenso a estas organizaciones políticas que han incumplido el acuerdo 117 de 2014, que por lo tanto, a falta del cumplimiento de él, deben ser suspendidos temporalmente. Y ahí hay ejemplos muy claros, que aquí en la ciudad capital todavía no han retirado su propaganda. Líder en varias partes de la ciudad aún mantiene propaganda de su precandidato presidencial. La UCN igualmente, que días antes de esta resolución pone sus vallas con el rostro de su precandidato presidencial. Estos partidos, según lo que nos ofreció el Tribunal Supremo Electoral, deben, al cumplimiento de ese mes de prórroga, ser suspendidos inmediatamente. El otro elemento que usted refiere, que es fundamental, es cómo logramos una reforma profunda e integral de la ley electoral y de partidos políticos. Ese me parece que es la primera ruta para una reforma del Estado, para una reforma del sistema político en su conjunto. El primer paso debe ser dado con mucha voluntad política en cerrar las posibilidades de perversión de la política nacional mediante los vacíos en la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, esta reforma está en manos de la clase política. Múltiples esfuerzos se han hecho desde el 2006, que es cuando se hacen las reformas de armonización a la ley electoral, y de ese momento a la fecha no se ha logrado el consenso político para promover una reforma que por lo menos atienda los problemas más vigentes del sistema electoral, que tienen que ver con el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y con la descompresión del proceso electoral, que en un periodo de 3 meses genera pues mucha tensión social, que inclusive nos está llevando a procesos electorales cada vez más violentos. Y para eso ha habido consenso político, y es porque tenemos la complicación de que el sistema está en manos de los mismos políticos, y ellos no asumen la responsabilidad de liderar un proceso de reforma real y efectiva a la ley electoral, porque muchos de sus intereses se van a ver afectados. Lejos de eso, lo que están haciendo es queriendo meter a la ley electoral elementos que lo único que hacen es darle más recursos a los partidos para que sigan incumpliendo con sus funciones.
y esto lo refiero específicamente por el tema de la compra de tiempo en medios de aire, que es, me parece, el único interés de las organizaciones políticas para poder reformar la ley electoral. Entonces, la voluntad política es el elemento fundamental, la participación ciudadana presionando a los partidos para que cumplan sus funciones, y en este momento histórico, doctor Arleu, el gran reto de garantizar que se cumpla con el decreto 117 de 2014 y que ojalá veamos en un cortísimo plazo pues reducirse considerablemente esa lista de más de casi 30 partidos políticos vigentes, porque muchos de ellos deben ser suspendidos por el no acatar las instrucciones del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ya para concluir, licenciado Castillo, ¿qué podríamos decir sobre muchos ciudadanos que ya a 2 años de las elecciones, a 1 año de que sea la convocatoria o menos, indican que no van a asistir a votar? Dicen, ¿para qué voy a votar, verdad? Solo voy a servir de escalón para que otros sean millonarios y que el país siga igual. Otros dicen, ¿para qué voy a desperdiciar mi tiempo emitiendo el voto? Pero ¿cómo podríamos generar conciencia en que si no acudimos a las urnas, aunque sea a votar en blanco, estamos propiciando que el statu quo permanezca tal y cual es? Ciertamente, y peor aún, doctor Arleu, no ir a votar empeora la concentración de poder en las mismas manos de la clase política, porque entonces en elecciones pasadas, en el 2003, recuerdo muy bien los estudios que realizamos desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en aquel momento yo pertenecía al equipo de ellos, y encontramos municipalidades que habían ganado con 125 votos, precisamente porque meten muchos candidatos y hay un nivel de abstencionismo muy alto. Entonces, al final, lo que debiera ser el gobierno de las mayorías, en esencia es la democracia, se convierte en el ejercicio de las tiranías minoritarias, en el ejercicio del poder público por parte de tiranías minoritarias, porque son los que sí van, los que sí tienen interés en introducirse dentro del sistema, los que ya pertenecen a una estructura que movilizan en el momento electoral, los que se prestan a ser acarreados, los que al final paran decidiendo por toda la ciudadanía, por más de, esperemos para el 2015, más de 8 millones de votantes. Entonces, no ir a votar lo que hace es trasladarle a todos esos que ya se organizan con intereses muy claros y específicos la posibilidad de que sigan controlando el sistema y que mantengan lo que usted refería como el status quo, es decir, que las cosas no varíen, que no cambien, y aunque los ciudadanos nos rebelemos y exijamos y denunciamos, al final, durante 4 años, las decisiones estén en manos de esos que salen electos de los procesos electorales. Hay un rechazo generalizado de esta clase política, doctor Arleu, y me parece que el gran reto, la gran oportunidad política es depurar a esta clase política en las próximas elecciones. El 2015 sea la posibilidad para que ciudadanos conscientes, ciudadanos honestos, ciudadanos transparentes, ciudadanos que esperamos que el Estado funcione adecuadamente, vayamos a las urnas y no votemos por aquellas planillas o por aquellos partidos que lleven a los mismos rostros de siempre, porque entonces lo que hacemos, como usted bien refería, con nuestra opción, con nuestro voto, es únicamente legalizar en el poder a los que históricamente, muchos de ellos desde hace 30 años o más, siguen controlando el sistema y se siguen beneficiando y enriqueciendo de un sistema que no tiene la capacidad de resolver los problemas sociales del mundo. Y, licenciado Castillo, para concluir, ahora que están muy en boga y son muy eficientes y efectivas, bien utilizadas, por cierto, estas herramientas conocidas como redes sociales, ¿qué tanto pueden incidir, por ejemplo, en una población como la nuestra, que las utiliza en cantidades industriales, el fomentar esa cultura de denuncia? Por ejemplo, lo que se indicaba atinadamente, tomar fotografías de X o Y piedra, de X o Y árbol, X o Y tramo carretero donde hay señales evidentemente que contradicen al acuerdo 117 de 2014 y enviarlas masivamente a medios de comunicación o al mismo Tribunal Supremo Electoral para que vean que no se está cumpliendo. Independientemente de esto, algunos indican que cómo va a cumplir el Tribunal Supremo Electoral con drasticidad si fueron elegidos precisamente por los miembros de la clase política, y se especulaba que bajo algunas condiciones. Me parece, doctor, que el tribunal está en un momento histórico. Ya generaron la expectativa de la independencia, ya generaron la expectativa de que es una magistratura con criterio y que va a imponer
el criterio y la voluntad de la ley, de la norma. Y si no lo hacen, me parece que lo único que van a hacer es reducir aún más la credibilidad que se ha venido deteriorando en el Tribunal Supremo Electoral. Un tribunal que, dicho sea de paso, va a tener que organizar los próximos 2 comicios electorales, 2015 y 2018. Y si no logra controlar el sistema en este momento, lo único que va a hacer es generarse problemas para los próximos 5 años en que ellos van a estar en el puesto. Me parece que entonces tienen el reto histórico de cumplir con la expectativa que ellos mismos generaron. Por otro lado, el tema de las redes sociales se ha convertido en la herramienta en manos del ciudadano para inclusive cambiar gobiernos. La persona que hablaba antes de mi intervención mencionaba los casos de Siria, los casos de Grecia, de Turquía, mismo de Argentina, el mismo caso de Brasil, que está en este momento en la discusión respecto de las grandes inequidades sociales y las grandes inversiones en el tema del mundial. Muchas de esas grandes luchas sociales se están dando a través de las redes sociales, el mismo caso de Venezuela, y cómo las redes sociales se han convertido en el mecanismo de militancia ciudadana, no partidista, pero ciudadana, que ha llevado, por ejemplo, en el caso de Grecia y en el caso de Turquía, a votar a gobiernos ilegítimos, posiblemente gobiernos legales, pero ilegítimos. Y es la misma ciudadanía la que masivamente participa, denuncia, exige, lo que lleva al final a que otros actores, como en el caso del ejército en Grecia, pues dieran el ultimátum para que los malos políticos y las autoridades que estaban tomando decisiones antipopulares pues aplicaran de los cargos. Me parece que es el momento oportuno para hacer un llamado a la participación. Usted bien refiere el nivel de penetración que hay de las redes sociales y del internet en Guatemala, y esa posibilidad de expresarse con voz propia desde las redes sociales, con responsabilidad, no únicamente de manera visceral, sino con responsabilidad, puede convertirse en un muy buen mecanismo de participación ciudadana y de control de nuestras autoridades electorales. Licenciado Castillo, le reitero el agradecimiento por haber estado con nosotros, por su atención al haber atendido la llamada telefónica y por lo importante de su punto de vista sobre el tema del día de hoy. No me resta sino desearle éxito en sus actividades académicas y profesionales. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día y éxito igualmente para todos. A usted, cuando se escuche, también las gracias por la participación, por la atención, la invitación muy cordial como siempre para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y de nuevo enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.